deberán ser necesariamente de carácter postcapitalista. También coincido que, según nuestra visión, tendrá que ser socialista y con el aditamento que cada pueblo le pueda agregar a ese socialismo. Digo, el capitalismo ha demostrado que no puede resolver los problemas que ocasionan su devenir y su desarrollo. El compañero habló de otra cosa que también me pareció importante cuando él dice crisis civilizatoria, y ahí me meto un poco con el tema que me corresponde. Porque como un elemento importante y central, integrante de esa crisis civilizatoria, está la crisis alimentaria. Los compañeros me convocaron a mí para hablar de soberanía alimentaria. Y más allá de decir que ustedes habrán escuchado, escucharán a diario sobre el tema de la soberanía y seguridad alimentaria, si bien nosotros con nuestra lucha hemos logrado poner en la agenda de debate el tema, también nos hacemos cargo de que se bastardea el contenido de la cuestión de la soberanía alimentaria y se le intenta llevar hacia otros lugares. En ese sentido, hay un trabajo sintético que yo le traje a los compañeros para que después le distribuyan a cada uno de ustedes, que habla sobre el tema de la definición de la soberanía alimentaria. Y si ustedes me permiten, que no me gusta a mí leer cosas escritas, a pesar de ser coautor de este trabajo, pero como es un tema de definición, para que quede claro, yo quiero leer el concepto de definición de cómo concebimos nosotros la soberanía alimentaria y después de ahí en adelante desarrollar nuestra visión. La soberanía alimentaria, según nuestro entender, es el derecho de los pueblos inalienable de poder decidir acerca de cómo necesitan satisfacer sus requerimientos alimentarios y hacerlo no en función de las demandas del mercado, sino de acuerdo a sus necesidades, tradiciones y culturas. Ello implica también la autodeterminación sobre la forma de producir los alimentos, dónde hacerlo, cómo distribuirlos para asegurar el abastecimiento, de qué manera garantizar cantidad y calidad de los mismos, en el marco de la autosuficiencia de su generación. En definitiva, cada pueblo deberá decidir sobre cómo integrar su canasta alimentaria básica de manera tal de poder garantizar a todos los miembros de la comunidad el acceso a los alimentos inocuos, nutritivos y ecológicamente sustentables, que aseguren un estado saludable que compatibilice el desarrollo físico, psíquico e intelectual. Básicamente, de palabras más o menos, esta es la definición que ya hace 12 o 15 años está dando vuelta por el mundo y fue acordada en un Congreso Internacional de la Vida Campesina en Europa, que dicho sea de paso, les comento que el último Congreso Latinoamericano de Organizaciones Campesinas se hizo en Argentina. Nosotros como organización adherimos a la Vía Campesina Internacional y dicho congreso se hizo en Ezeiza, con una gran trascendencia y donde se tomaron nuevas definiciones que después yo en algún momento de mi intervención les voy a transmitir, básicamente con algunos conceptos sobre que los cambios estructurales que proponemos o que necesita América Latina desde el punto de vista de la estructura agraria va de la mano de los cambios de modelo productivo. Si lo proponemos, y la Vía Campesina lo hace así, la CLOC, que es la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones Campesinas, también abraza esta visión sobre que los modelos futuros de producción agraria, y para garantizar la soberanía alimentaria precisamente, deberán tener un perfil agroecológico. En tanto tiene que ver lo que los compañeros antes referían sobre la descripción de la situación que tenemos en nuestro país con el uso y tenencia de la tierra en la Argentina, y en tanto tiene que ver esta descripción de los compañeros y de nuestra lucha, digamos, cuando digo nuestra, digo la de todos nosotros, por los cambios estructurales, porque eso es lo que tiene que ver esencialmente con el bienestar, el buen vivir que plantea Evo, tiene que ver con cómo va a resolver Venezuela, por ejemplo, el problema de la soberanía alimentaria venezolana.
Porque hay que decir, compañeros, que Venezuela está siendo víctima de nuevas formas de dominación, de nuevas formas de acoso al proceso revolucionario venezolano mediante el desabastecimiento de productos alimenticios, pero fundamentalmente por una razón, entre otras, pero fundamentalmente porque el 65% de los alimentos venezolanos no se producen en Venezuela y se importan de Colombia, nada más y nada menos. Lo cual, miren ustedes hasta dónde la soberanía alimentaria tiene que ver con la soberanía política, ¿no? De alguna manera ata de más al proceso venezolano en lo que corresponde a la lucha antiimperialista y al desarrollo de soberanía. Valga así, será debate de los venezolanos necesario e imprescindible hacer un nuevo planteo de reforma agraria y de revolución en la producción de alimentos. Por supuesto que si nos preguntan a nosotros, a los compañeros de la Vía Campesina, compañeros de otras organizaciones de otros países de América Latina, nosotros vamos a decir que tiene que ser de carácter agroecológico y con este concepto de soberanía alimentaria. ¿Para qué pensamos que ¿por qué pensamos que los pueblos tienen derecho a elegir producir sus propios alimentos? Ahora en la Argentina, también tomando cuestiones que decían los compañeros, venimos de un proceso desde el 2008, bueno, si vamos mucho más atrás no vamos a atender en el tiempo, pero hubo en primer lugar una revolución verde en la época de Alfonsín, un poco más anterior, en donde hubo un primer paso en el desarrollo y en la profundización del desarrollo capitalista en el campo, que siempre fue acompañado, siempre tuvo como nave insignia el proceso de concentración, el uso y tenencia de la tierra. En esa época, en la época de la Revolución Verde, se dio un avance, entre comillas, un gran avance. Cuando yo hablo de un avance, hablo desde un punto de vista de avance tecnológico, desde un punto de vista de capitalismo, en el cruzamiento de semillas originarias que daban como resultado semillas híbridas que potenciaban la productividad de forma exponencial. Eso se vio en su momento como una panacea y fue un gran impulso al desarrollo capitalista agrario, por supuesto, vuelvo a repetir, llevando de la mano el tema de la concentración, la expulsión de campesinos, y ahí medio que se inicia el camino sin regreso hasta el día de hoy de la migración de compañeros hacia los periurbanos de las grandes ciudades. Vaya si esto tiene que ver con lo que los compañeros están describiendo, ¿no? La historia de la lucha de los compañeros viene justamente de ese sujeto, la historia de lucha de ese sujeto, que originariamente viene de las provincias del interior. Y que ese proceso, hay que decir, en el 96, cuando irrumpe la soja transgénica en nuestro país, de la mano de Felipe Solá, en la época del neoliberalismo, con solamente la firma de un decreto y sin ningún tipo de miramiento ni de investigación sobre el contenido de la transgénesis de la soja, creada por Monsanto, y como parte integrante de un paquete tecnológico, irrumpe en la Argentina una nueva vuelta de rosca en el desarrollo capitalista agrario, que es histórico, porque deviene después en el aflorar de una situación que vislumbramos todos en el 2008, que después iba a describir más profundamente. Pero ¿qué pasa? El paquete tecnológico que presenta Monsanto como elemento importantísimo de dominación capitalista en el campo consta de 3 patas que nosotros después en el devenir del tiempo decimos que tiene más de 3 patas, pero que son las fundamentales: la soja transgénica, resistente, la RR, resistente a los agroquímicos, que nosotros llamamos agrotóxicos, y la siembra directa. Este paquete tecnológico rompió de una manera en el devenir agrario argentino que rompió con la cultura del trabajo de aquella familia agraria campesina que vivía en el campo, que tenía un tractor, una rastra y un arado,
que criaba de forma diversa gallinas, cerdos, vacunos y hacía granos y vivían aquí, ¿no? Este paquete tecnológico rompe con todo eso y crea una nueva cultura. ¿De qué manera rompe? Porque el paquete tecnológico, al aplicarse, al sembrar soja transgénica, necesita obligatoriamente, como parte del paquete para desarrollarse, la aplicación de agrotóxicos. Y eso se da de patada con la producción animal y con la propia necesidad de vivir en el campo. Entonces empieza a crear un perfil agrario sin rostro, es decir, ya empieza a no ser necesario que la gente viva en el campo. Al mismo tiempo coincide en su desarrollo con una demanda mundial desmesurada, principalmente por parte de China, del poroto de soja, que a su vez sirve para la alimentación de otra ganadería, fundamentalmente en China, donde sabemos que hay 1.300 millones de habitantes que alimentar. Más allá, entre paréntesis, les comento que empieza a haber problemas en China por el consumo crónico a través del tiempo de alimentación que proviene de las extranjeras. Están empezando a tener problemas y nosotros nos animamos a decir que en un tiempo no muy lejano va a haber una crisis muy profunda en este sentido, por lo que nosotros siempre decimos, sostuvimos desde hace mucho tiempo, que era un grave error que la Argentina se abrazara tan fuertemente el tema del monocultivo y de apostar tanto, de poder hacer que un sistema económico dependa tanto desde el punto de vista de la apropiación de dólares del exterior de este tipo de modelos productivos, ¿no? Además de opinar sobre el tema de la sustentabilidad del modelo, es decir, irrumpe el modelo y trae consigo varios problemas. Primero, que por el modelo en sí mismo es un modelo que lleva inevitablemente a la concentración económica, porque su propia producción y los insumos, como son producidos por empresas monopólicas multinacionales, fundamentalmente estadounidenses y fundamentalmente Monsanto, son fuertemente dependientes y por lo tanto van quitando del camino a productores que en algún momento se sumaron a esa producción por un problema de escala. Esto tiene mucho que ver con el fenómeno ocurrido en el 2008, en donde nos costaba a muchos entender y a muchos otros explicar qué pasaba, por qué la Federación Agraria se fue al lado de la sociedad rural y de CRA a defender los intereses de sus enemigos, cortar la ruta junto a los concentradores y a la oligarquía. Eso pasó por un problema de interés económico. Si queremos agregar, y hoy a la distancia podemos decir, a pesar de que nosotros en ese momento, hasta el día de hoy, decimos que defendimos la intervención estatal, que estuvimos del lado de los que defendieron aquella famosa 125, pero más allá de eso había que encontrar una explicación más profunda de por qué pasaba ese fenómeno de la mesa de enlace y de la traición o el desvío o la derechización de la Federación Agraria. Y nosotros encontramos la explicación en que había un hilo conductor fundamental. Digo, Grobo Copatero, la sociedad rural reconvertida, CRA y todas las organizaciones agrarias, más los integrantes de la institucionalidad gremial de las multinacionales de los agronegocios, tenían todo un hilo integrante de la Federación Agraria. Había un solo hilo conductor, que era el modelo de producir soja. Todos, chiquitos, medianos, grandes, todo el mundo estaba prendido de un modelo, que era el modelo del paquete de. En ese fenómeno de los grandes precios internacionales, no olvidemos que en 2008 la soja llegó a casi $1.000 la tonelada. Había una producción de rentabilidad agraria impresionante, por lo que un productor de la pampa húmeda de 50 hectáreas, que nosotros hoy en esa zona llamamos de pequeño productor, alquilaba el campo, cobraba el alquiler anticipado de 2 o 3 años a 15 quintales por hectárea, se hacía una masa de dinero como para vivir 3 años sin trabajar y se dedicaba al lonchefarmiento. O sea,
El problema del paquete tecnológico inventado por Monsanto tampoco es casualidad, porque por ahí se dice confusamente de algunos compañeros de fuerzas de izquierda y progresistas que quieren la revolución y quieren un cambio. También por ahí se confunden, dicen, no, pero la tecnología avanzó y nosotros tenemos que ver qué hacemos con esa tecnología. No fue casualidad, la tecnología inventada por Monsanto y por el capitalismo está pensada sesudamente. Y no por casualidad ejerce un papel tan importante desde el punto de vista de la dominación que logró que los productores pequeños y medianos de la pampa húmeda, del Arte, de la producción agraria, cambiaron su cultura. Abandonaron la cultura de labrar la tierra para tomar la cultura de jugar tinchón en los clubes de los pueblos, ¿no? Y ser rentistas. Y eso se fracturó. Hoy va a ser muy difícil, por no decir imposible, lograr que en esos pueblos, en esos campos pequeños, medianos y pequeños productores de la zona central agrícola argentina, podamos hacerlo volver a vivir en el campo, ni a ellos ni a su descendencia, porque es tan profundo el problema de cambio cultural que esto ocasionó, que los hijos de esos productores rentistas tampoco heredaron la cultura del trabajo del campo y se fueron a la ciudad a estudiar carreras universitarias. Uno se hizo médico, otro se hizo abogado, otro se hizo otra cosa. El campo sigue siendo una inversión, no un modo de vida. Y por otro lado tenemos la visión de la situación de los compañeros, todas las urbes más concentradas, rodeadas de un periurbano, atestado de compañeros pobres con miles de necesidades, de vivienda, de trabajo, de alimentación. Y bueno, nosotros pensamos que nunca como ahora, en este debate, hay que incorporar el tema de la necesidad de un cambio estructural profundo, que seguramente tiene que ser postcapitalista, que para no entender es la reforma agraria integral, y ahora la elevamos un reglamento después del último congreso de la Clor, y popular. Claro, si visto así, es un título que por ahí espanta, por ahí da miedo, por ahí anacrónico, viejo, porque la forma agraria de todo eso se hablaba antes. Si la oligarquía, por ahí podemos escuchar que no existe, o dejó de existir, no son todas mentiras. Es decir, la oligarquía no solo que no existe, sino que está remozada y ayornada. Una disquisición sobre esta cuestión. Ustedes tendrán conocimiento, habrán escuchado hablar o habrán leído que la sociedad rural argentina en su momento nació al calor de la asociación entre sí de terratenientes que tenían en sus manos muchas hectáreas de tierra, pero que además la oligarquía vacuna y ganadera, digamos. Y que eso cambió, y que eso ahora no existe más. O que los representantes que van al predio de la sociedad rural a disfrazarse de gaucho y que son aristócratas o a aristocratizar una vez al año, y desde el púlpito de ahí se dedican a las políticas más jodidas y más ataques a los gobiernos populares, son solo una cuestión testimonio. No es así. Todos esos integrantes de la oligarquía hoy, si bien ya no pertenecen a la oligarquía ganadera vacuna, se han intrincado en sus sociedades, con los bancos, con los medios de comunicación, se han modernizado y han adoptado el paquete tecnológico monsantero y se han remozado. O sea que hay una vieja y nueva oligarquía. Por lo tanto, hay que dar por tierra ese argumento de que la oligarquía ya no existe. No, al contrario, compañeros. Ese enemigo no solo no desapareció, sino que se reconvirtió para surgir con más fuerza. Este proceso que sigue adelante, pues yo puedo tirar una cantidad de cifras, pero yo no los quiero aburrir. Hay cuestiones que hay que tener bien claras. Es decir, el 75% de la explotación agropecuaria en la Argentina está en manos del 5,5% de las empresas familias productoras de la Argentina.
hablando fundamentalmente de la producción granaria, ¿no? El resto son los agricultores familiares, los pueblos originarios y los pequeños campesinos, en donde ahora podríamos englobar a los pequeños productores que están entrando en crisis, porque el modelo, como tiene un proceso irreversible de concentración, y como decía recién, fue pensado para las grandes escalas, con las grandes minorías, que no concebía que se le colaran los pequeños productores, no estaba hecho para ellos. Se colaron y se metieron porque era inevitable con ese margen de ganancias sembrar soja. Parecía que no se podía hacer otra cosa en el campo. Hasta que ahora nos damos cuenta por distintas razones de que sí, es imposible seguir adelante en este camino. Tiende a la desaparición. Entonces a ese sujeto ahora estamos volviendo a hablarle, estamos volviendo a sentarnos, lo hemos enfrentado cuando la etapa de la 125 y ahora estamos. Porque hay una necesidad imperiosa de volver a producir la tierra. Hoy ya no, las empresas, los pools de siembra, que son una figura que surgió con el paquete tecnológico, los pools de siembra son empresas financieras, fondos de inversión, que no son campesinos ni productores agropecuarios, sino que son justamente fondos especulativos. Abrazaron el paquete tecnológico, salían a alquilar campo y se sentaba un tipo en la oficina, como luego otro paquete. Decía, yo soy un sin tierra, de forma cínica, porque él explotaba 250.000 hectáreas y solamente era propietario de 200. Entonces él decía, yo soy un sin tierra. ¿No? Bueno, digo, para ver cómo el modelo transformó a las distintas fuerzas económicas. En ese momento, y bajo la insignia de los pools de siembra, se alquilaban campos, como les decía antes, a valores impresionantes, y ahora cambió. Hoy la soja no vale más $1.000 la tonelada, se ajustaron todos los precios, el valor de los insumos creció, por lo tanto, ¿eso a dónde lleva? A que solamente sigue siendo rentable, o cada vez sigue siendo más rentable para las grandes escalas. Hoy la producción de soja en la Argentina está tan concentrada que solo pueden llevarla adelante ya ni siquiera pequeños pools de siembra ni grupos de productores que la alquilaban al vecino, al primo o al hermano. Ya no lo pueden hacer más porque los márgenes de rentabilidad no dan. Pero sí dan para los grandes y cada vez para los más grandes. Tan es así que año a año, si no, no se podría explicar. Vamos a decir, bueno, vos vas a la Pampa y los gringos están todos gritando que nadie la alquila, que la alquilan a porcentaje, que ya no se puede más, que el gobierno le saque las retenciones porque no dan más, porque la solución pasa después por ahí, o a la escala por ese lado. Mientras que el año pasado había 58,5 millones de toneladas de soja, con 19 millones de hectáreas. Esta última cosecha llegamos a los 60, con 20 millones, y la perspectiva de que para la próxima crezcamos 1 millón de hectáreas más. ¿Quién lo hace? Eso sí lo hacen los pequeños que están saliendo del sistema. Y ahí viene una cuestión ahora muy actual, sobre la cuestión de la semilla, que es el hecho fundamental, ancestral, de dominación capitalista. Si hay una cuestión esencial que marca la dominación del capitalismo, es apropiarse de los alimentos. Y el tema del desarrollo capitalista que lleva adelante como empresa insignia Monsanto, porque por ahí desde la izquierda también nos corren por izquierda diciendo que nosotros nombramos mucho a Monsanto y que no solo Monsanto sino otras empresas. Digo, nosotros nombramos Monsanto porque Monsanto, desde el punto de vista de la reproducción, el manejo de la transgénesis, la creación de nuevos eventos, desde el punto de vista de los líquidos, los insumos y todo lo demás, es la empresa que factura el 65 a 70% de lo que se hace mundialmente. Estamos hablando de 25 a 30.000 millones de dólares anuales de producción de semillas y agrotóxicos. Entonces, en el devenir de los últimos 20 años, se fue legislando internacionalmente sobre el tema, y Monsanto siempre presente, presionando, haciendo lobby, haciendo fuerza sobre gobiernos. Digo, a nadie se le escapa que a Lugo lo golpearon en el Uruguay mediante una operación sobre el Ministerio de Agricultura y sobre el tema justamente de la promoción de una semilla, que después lo hicieron coincidir con la masacre de Cubatí,
Monsanto estuvo presente en vivo y en directo en esta acción. Entonces digo, como todo tiene que ver con todo, referido al tema de la semilla, se fueron aprobando distintas digamos, leyes y establecimientos institucionales a nivel internacional sobre el derecho a la semilla. Se llegó a un punto en donde se confunde, hay un límite muy difuso entre el tema del derecho al uso propio, el tema de lo que es un invento, ¿no? Y lo que es la patente. Tan es así que está en este momento en discusión el tema de la propiedad intelectual de la semilla. Imaginemos que hace 10.000 años los pueblos originarios manejaban la semilla originaria y el manejo y mejoramiento y el cruzamiento de distintas semillas evolucionó hacia grados de producción más altos y hacia grados de alimentación mejor, en manos de los pueblos originarios y de los campesinos que cultivaban desde hace 10.000 años. A nadie se le escapa, y podemos coincidir y estar de acuerdo aquí, ¿quién se puede arrogar el derecho de apropiarse de un bien natural para luego transformarlo en un laboratorio y decir es mi invento? Sino una empresa capitalista, imperialista. Digo, en ninguna de nuestras organizaciones se le ocurriría, ni en ningún gobierno popular, hacer este tipo de apropiación. Ahora bien, ¿qué es lo que viene pasando? En la primera etapa de la primera vuelta, digamos, importante de rosca que hace Monsanto para profundizar la dependencia, crea la soja RR, porque es resistente a Roundup, que es la primera soja que yo narraba recién, que entró en el año 96. No se sabe si un error o por negligencia o porque no le interesó en ese momento patentar ese evento. Porque como estaba atado al paquete tecnológico y los agrotóxicos, fundamentalmente el glifosato y los cócteles con que se mezcla el glifosato, cultivar esa soja, estaban en manos de Monsanto en forma monopólica, entonces por lo tanto no le interesaba mucho patentar la semilla. Pasó el tiempo, el periodo de monopolio de eso se fue diluyendo, las licencias se fueron cayendo y se hizo necesario para esta empresa inventar un nuevo evento. Así que surge hace aproximadamente 2 años la RR Intacta Pro, se llama, ¿no? Pasa el nombre. Que, bueno, por supuesto también es parte de un paquete tecnológico donde ya ahora, como las malezas, entre comillas, resistentes a los líquidos durante la aplicación tan extensa en el tiempo, se hicieron resistentes, entonces ahora es necesario aplicar tóxicos de mayor poder para poder combatir esas malezas. Entonces, surge esta soja que además de ser resistente a sus propios líquidos, es resistente a ciertos coleópteros y es resistente a la sequía. Hace una presión Monsanto hace mucho tiempo a esta parte, sobre los distintos de América Latina y en el nuestro en especial, intentando la modificación de la ley de semillas. Hoy en la Argentina rige una ley de semillas que, si bien no es la ley que nosotros quisiéramos, porque no contempla con la profundidad que nosotros aspiramos el tema de la protección a la semilla originaria, el tema de la protección a los cultivares en manos de los agricultores familiares, la protección al derecho que tienen los pequeños campesinos y los pueblos originarios de justamente llevar adelante la siembra, haciendo honor al concepto de la soberanía alimentaria. Esa ley hoy no contempla eso, pero aspiramos que en el debate con su modificación lográramos introducir estas cuestiones. Lejos de eso pasa lo contrario.
Pudimos resistir con alguna alianza de alguna organización popular que tiene acceso a la institucionalidad del Ministerio de Agricultura y con algún diputado cómplice nuestro que nos pudo bancar en eso. Resistimos durante 2 años el tema de que no se modifique la ley. No pudimos, por un problema de correlación de fuerza, imponer un debate que haga que la ley contemple esto. Pero sí Monsanto puede. Porque fíjense lo que pasó. Estamos en junio, hace 2 meses, nosotros estamos participando del Consejo Asesor de la Agricultura Familiar junto a 12 organizaciones más campesinas, a los compañeros del Movimiento Evita, que están, nos encargamos porque le decimos que atienden los dos lados del mostrador, que tienen al secretario de Agricultura Familiar y están con nosotros en la lucha campesina. Y bueno, están los compañeros del MNCI, el Frente Nacional Campesino, la gente de la FONAF. Digo, somos 12 organizaciones no mesa en la cita que estamos integrando este consejo, que por supuesto se creó, como decía el compañero, tanta lucha, logramos que dentro de la Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar se cree un espacio institucional que es el Consejo Asesor de la Agricultura Familiar. Y por lo menos en ese ámbito podemos debatir mano a mano y cara a cara con los funcionarios más altos del gobierno de agricultura nuestra opinión. Por lo menos estamos en esa etapa y creemos que hay que ir por más, que hay que discutir en ese ámbito cosas más profundas como este tema de la reforma agraria, y por supuesto cuando lo planteamos dicen, bueno, pero para más adelante, como decía el compañero, ¿para qué vamos a hacer la revolución ahora? Después la vamos viendo. Bueno, eso es más o menos lo que nos contesta por ahora, pero eso no quiere decir que no valoremos el tema de poder pertenecer y sostener esa institucionalidad. Ahí en ese seno viene el secretario de Agricultura de la Nación, Gabriel Delgado, y nos comunica que Aníbal Fernández le había visto llamado por el ministro de Agricultura y desesperado, un poco apurado y como queriendo emparchar una situación, habían elaborado un DNU, decreto de necesidad y urgencia, para cobrar regalías sobre el nuevo evento que inventó Monsanto, porque si no Monsanto no iba a ser puesto a todo nuevamente. Porque ya habría, desde hace 1 año y medio, instituido contratos privados con 12 importantes empresas argentinas de los agronegocios sobre este evento. Los contratos rezan sobre que Monsanto quiere cobrar 12 a 14 dólares por tonelada de soja cultivada con semilla RR intacta. Como no logró modificar la ley de semillas que derogue el derecho al uso propio, para el punto de que se trata, y no logró introducir otros cambios en la ley de semillas que le hubieran sido como anillo al dedo a sus objetivos, entonces empezó a constituir estos contratos privados. Y los popes de los agronegocios que empiezan a hacer negocios con las empresas distribuidoras de semillas y todo eso, firmaron los contratos, se adhirieron. Y vamos a un camino que quizá no lo podamos evitar, en donde irrumpe este nuevo evento tecnológico, se va a masificar, se va a hacer monopólico nuevamente y va a perjudicar a las arcas del Estado y va a perjudicar a los productores. Entonces sale este tema del DNU. El DNU contempla una cuestión que nosotros salimos a criticar profundamente, que esas regalías que Monsanto pretende cobrar mediante contratos privados sobre el producido de la semilla, en vez de cobrarlo Monsanto, lo cobraría el Estado sobre la semilla al sembrar. Aclarando que haría una exención de los pequeños productores y que entonces la alícuota sería distinta, con una cantidad de cuestiones que ahí viene el tema de la utilidad de la institucionalidad. Nos permitió a nosotros decirle mano a mano al secretario de Agricultura que ese no era el camino. Que el camino de lucha contra Monsanto, compañeros, no es crear una cosa parecida a la de Monsanto para cobrar la regalía, en vez de que la cobre Monsanto, que la cobre el Estado. Nosotros decimos, hay dos cuestiones centrales con las que no estamos de acuerdo, eso lo dijimos claramente, y pretendemos que se lance un debate nacional sobre esta cuestión. La primera, que le dije yo personalmente al secretario de Agricultura,
Ninguna de las organizaciones que está acá va a acordar con el desarrollo de la transgencia. Primera cuestión. Nosotros vamos a acordar con que se incluya en la modificación de la ley de semilla, o que se debate una nueva ley de semilla que contemple los intereses de los compañeros campesinos, del pueblo originario y pequeños productores. Y la otra cuestión es que a Monsanto se lo combate cortándole las patas a lo económico. Resta a nuestro país, como parte de los cambios profundos que queremos seguir haciendo, de la profundización de los cambios estructurales, llamémoslo como mejor nos parezca, el tema de la creación de una institucionalidad que nacionalice y o estatice el comercio exterior de grano. Eso es lo que nosotros pensamos que hay que hacer. Y que eso resolvería una cantidad de problemas. Sí, ustedes me van a decir que le pone que cabeza el gato, pero digo, bueno, es como lo que decía el compañero antes, es como el huevo y la gallina. Digo, cuando se debatió en la Argentina la idea de llevar adelante la nueva ley de medios, tampoco había masa crítica. Sin embargo, hubo una decisión política de llevar adelante eso, más allá de los resultados actuales. Digo, pero digo, sí, como ejemplo, cuando se decide políticamente llevar adelante una cuestión, se nutrió de masa crítica, porque se dieron debate a nivel de todo el país. Hasta en los pueblos más chicos se debatía el tema de la necesidad de la ley de medios por parte de los sectores populares. Lo mismo podríamos debatir la necesidad de una reforma agraria y la necesidad de la creación de institucionalidad nueva en lo que hace a la comercialización de grano. Resolvería, primero, no estar a expensas, o como hablando mal y pronto, agarrado de las bolas por las multinacionales cuando hacen falta dólares para las arcas del Estado. Segundo, evitaría la subfacturación, no quedaría plata afuera, porque el Estado es el que vendería los granos. Tercero, nos animamos a decir que se podrían eliminar las retenciones para todos aquellos que tanto como hinchan con que eliminemos las retenciones, en tanto y en cuanto le vendan al Estado, ¿no? Y además de todo eso, el producido comercial, la ganancia de la comercialización de grano, serviría para encarar un proceso de desarrollo, y acá viene la propuesta de fondo nuestra en el marco de una reforma agraria, para generar una migración inversa, compañeros. Nosotros concebimos que una nueva propuesta de reforma agraria tiene que hablarse de una nueva ruralidad, tiene que hablarse de la vuelta al campo, tiene que hablarse de la reconversión agraria, que tenga que ver con la chacra mixta de nuevo. Eso va de la mano, por supuesto, de un cambio del modelo productivo, y vendría a resolver los problemas que los dos compañeros antes, o a resolver en gran parte, estuvieron describiendo. Yo pregunto acá, si alguien se anima a decirme, ¿qué compañero que vive en una villa o vive en un periurbano no quisiera tener un pedazo de tierra para trabajar con su familia y vivir de eso? ¿Es posible? ¿Resolvería? Yo creo que sí. Y concebimos la reforma agraria con una nueva ruralidad que tenga que ver con la electrificación rural, con creación de asociativismo, con creación de vivienda y escuelas de campo. Digo, me parece que por eso el tema de la reforma agraria no es solamente ya un patrimonio de los movimientos campesinos o de las organizaciones agrarias que luchamos por los cambios estructurales. Es más, una necesidad imperiosa que tenemos de que esto sea patrimonio de todo el pueblo, de las organizaciones sociales que luchan en los barrios, de las organizaciones de la clase obrera, que tiene que ver con el empuje por los cambios estructurales. Porque hay una cuestión, y ahí sí podemos hablar de la masa crítica. Nosotros tenemos claridad, o creemos tener claridad, en cuál es la salida a la situación, haciendo un raconto de lo que venimos diciendo en esta charla, ¿no? Pero no tenemos la masa crítica, porque el mismo modelo se encargó de despoblarlo el campo. Hoy, en el campo argentino, solamente está presente o viviendo el 5% de la población. Mire usted si necesitamos incluso desarrollar y crear sujeto agrario que empuje los cambios agrarios, pero sabemos que eso no lo vamos a poder hacer desde el campesinado solamente, sino lo toma en sus manos la totalidad del pueblo argentino y el resto de las capas sociales populares. Por eso ahí el aditamento cuando decimos reforma agraria integral y popular, que tiene que ser patrimonio de todo el pueblo. Y este es el debate que venimos a traer, que venimos a proponer,
para describir el tema del modelo agrario y de la hegemonía. Yo quise hacerlo lo más sintéticamente posible, no lo quiero aburrir, pero se puede hablar mucho más y se puede desarrollar distintas áreas del tema. Por ejemplo, está el tema de los agrocombustibles. Hay un trabajo que yo le voy a hacer llegar a los compañeros que hemos escrito sobre eso, porque parte de la transformación agraria capitalista también está el tema del planteo del desarrollo de los que le dicen biocombustible, nosotros le decimos agrocombustible, porque bio es sinónimo de vida y ese modelo no es sinónimo de vida, por lo tanto le decimos agrocombustible. Así que bueno, esta es la inquietud que yo quería transmitirle, contarle más o menos por dónde andamos las organizaciones campesinas luchando, y al mismo tiempo al interior de la institucionalidad estatal tenemos un espacio de debate y también debatimos con el gobierno, porque creemos que más allá de entender que el proceso democrático abierto tiene que seguir abierto para que nos permita seguir debatiendo la necesidad de estos cambios estructurales y poder seguir empujándolo, no queremos que haya retroceso, no queremos que haya restauración conservadora, como mencionó el compañero acá, y sabemos que hay fuerzas políticas de derecha que van por eso, tenemos que oponernos a eso, aliado a la mayor cantidad de compañeros posible. Pero a los compañeros que están en el gobierno nacional, fraternalmente le debatimos y le decimos que el camino elegido en el desarrollo agrario hegemónicamente es erróneo, que hay que, si bien se avanzó, hay que desarrollar más la inclusión social y apoyar más al desarrollo del movimiento popular y agrario, y de coordinar más la lucha de estos, ayudar más a la coordinación de la lucha de estos movimientos con los movimientos populares sociales. Creemos que ese es el camino y creemos profundamente que podemos contribuir seriamente a resolver una gran parte de los problemas del pueblo argentino, que tiene que tener como objetivo central una consigna que nosotros decimos permanentemente, que es el hambre cero y la desocupación cero. Para eso reforma agraria integral. Es nuestra propuesta. Bueno, compañeros,